Hola de nuevo, hoy traemos un video tutorial tan intenso como interesante. Vamos a estudiar una sesión de fotografía con 3 sets de iluminación diferentes. Vamos a ir añadiendo luces progresivamente a un set original para que podáis conseguir 3 looks diferentes utilizando un mismo esquema de iluminación que va a ir aumentando progresivamente. Así vais a poder conseguir 3 looks, maximizar vuestra sesión, consiguiendo efectos diferentes sin tener que armar mucho follón con el tema de la logística y cambiando muchas luces, cosa que a veces suele distraer mucho al cliente o entorpecer la sesión. Así que vamos a ver una serie de fotografías, vamos a explicar los esquemas y luego al final veremos un poquito de postproducción para darle un efecto un poquito más comercial, un punto más publicitario a una de nuestras últimas fotografías. Como veis, gracias a la ley inversa del cuadrado, en función de la distancia que tomemos del fondo y la posición de las luces, vamos a conseguir una exposición diferente en nuestro fondo. Si tenéis duda de cómo se ha iluminado una fotografía, yo siempre recomiendo que miréis la pupila, que miréis los ojos, para que veáis ese catch light, ese reflejo de la luz y podáis ver dónde está la posición de la luz y en qué ángulo tiene esa iluminación y así poder deconstruir la fotografía de una manera más sencilla. Como veis, esta primera imagen es muy sencilla, solamente tenemos una caja octogonal que a la vez es un beauty, hemos utilizado una rejilla para que la luz sea más direccional y no nos contamine el fondo y así conseguimos ese efecto un poquito más oscuro y un poquito más dramático y así conseguimos perfilar con el beauty, con un poquito más de contraste, esas líneas, esos músculos que van a ser interesantes para una fotografía de un tipo más de fitness. En nuestra siguiente fotografía lo que hacemos es simplemente cambiar la intensidad de las luces, vamos a conseguir iluminar el fondo de una manera diferente, vamos a cambiar un poquito la posición de la luz y del modelo para conseguir exposiciones diferentes, tanto en primer plano como el segundo, vamos a contaminar el fondo un poquito, pero además incluimos una segunda luz trasera que va a dar ese pequeño ritmo, ese pequeño contorno en los brazos, va a iluminar el pelo como ese pequeño backlight, vamos a utilizar unas banderas para concentrar la luz y que además esa luz trasera no contamine el fondo y podamos tener este fondo homogéneo. Simplemente hemos añadido una luz al esquema original que teníamos y ya tenemos el segundo look diferente solamente añadiendo una luz. Si os dais cuenta, simplemente modificando o girando la posición del modelo con este mismo esquema de luces, vais a tener distintos looks, vais a tener otro ratio diferente entre luces y sombras en el rostro. Si utilizáis un reflector, también vais a conseguir una diferencia importante. Recordad que los reflectores, y sobre todo los 5 en 1, son uno de los mejores amigos del fotógrafo. Como veis en esta foto, podéis ver las 3 luces. 2 traseras con banderas que van a hacer el contorno y la silueta del cuerpo y el beauty, que es o la caja octogonal beauty. Conseguimos este look y lo que vamos a hacer a continuación va a ser siluetear a nuestro modelo, ¿de acuerdo? Y vamos a añadir un fondo. Lo único que hemos hecho en este fondo y en esta fotografía ha sido añadir la tercera luz con las banderas, como hemos visto anteriormente. Vamos a pasar a postproducción y vemos rápidamente cómo montamos y desmontamos el fondo y conseguimos estas sombras que dan ese punto de realismo a la fotografía. Bueno, como veis tenemos la imagen en Photoshop, ¿de acuerdo? Podéis ver la posición de las luces. El proceso que vamos a realizar es muy sencillo. Vamos a enmascarar a nuestro modelo, ¿de acuerdo? Vamos a conseguir la silueta perfecta y vamos a conseguir un fondo, ¿de acuerdo? En este fondo vamos a añadir distintas luces, ¿de acuerdo? Vamos a realizar distintos ajustes de saturación, de curvas, ya sabéis que hemos visto en otros tutoriales la importancia de que haya una coherencia entre la iluminación del fondo y la iluminación de nuestro modelo, de ese perfil que vamos a superponer por capas, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es añadir esas luces de una manera artificial, las mismas luces que tenemos en estudio, las vamos a potenciar un poco en postproducción para que haya una coherencia con esa iluminación del contorno y la silueta. Vamos a incorporar las sombras, dedicaremos un vídeo especializado porque estas sombras se ponen a través de distintos módulos por capas y distintos tipos de solapación, etcétera, etcétera, y de blending. Los utilizaremos en otro vídeo concretamente. Entonces vamos a poner las sombras
que es lo que le va a dar muchísimo realismo y que la incorporación del modelo por capas sea bueno, tened en cuenta que la iluminación tiene que ser coherente, pero las sombras, el ratio de sombras y luces va a ser muy importante y va a dar mucha coherencia y realismo. Vamos a incluir a nuestro modelo, a nuestra entrenadora personal, ¿de acuerdo? Vamos a realizar un poquito de ajuste y una parte importante es homogeneizar capas una vez que se han fusionado. Y un truquito es añadir un poquito de ruido al conjunto de la imagen, que eso va a hacer que sea todo mucho más uniforme, parejo y haga que la fusión sea un poco más natural, ¿de acuerdo? Este sería el proceso de postproducción para darle un look un poquito más profesional. La composición está encaminada para poder poner publicidad, para poder poner cualquier tipo de diseño o simplemente dejándola en un fondo plano. Bueno, espero que este tutorial, que como veis tiene mucha amiga, os lancéis, disfrutéis un montón, practiquéis, os haya servido y como siempre, lanzaros, haced muchas fotografías y equivocaros un montón. Cuanto más os equivoquéis, más vais a aprender. Espero haberos sido de utilidad y nos vemos en próximos tutoriales.